Estos son los Bunkers, 13:35 minutos. Estamos hasta las 2 de la tarde en la Radio de las Madres, 1132-000-530. Y por supuesto a través del streaming Somos Radio AM 530. Bueno, la primera hora hicimos una suerte de resumen de lo que ha sucedido en estos últimos días en el escenario político con la campaña por la provincia de Buenos Aires, pero también por supuesto con lo que se está gestando en las provincias, con las movidas del presidente, con la foto de la matanza. De todo esto vamos a hablar con Julieta Weisgol, que es abogada, es analista política, y le agradecemos mucho su tiempo. ¿Cómo está, Julieta? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por recibirnos hoy. No, gracias a ustedes. ¿Qué ves en el oficialismo si tenemos en cuenta la foto de la matanza, ¿no? Con la bandera apuntando directamente al kirchnerismo, con el Nunca Más, con el Violeta, y si querés le sumo a esto también la cadena del presidente el fin de semana? ¿Dónde está parado el presidente, el oficialismo? ¿Qué está pasando? Bueno, el presidente está desde hace unos meses, te diría casi desde el caso Libre, intentando profundizar el rumbo y marcarlo, ¿no? con más claridad. En este último mes, en casi todas las encuestas, en julio, podés ver a un oficialismo que cayó en la imagen y por primera vez, respecto a otras caídas que tuvo, no tuvo una causa, digamos, ¿no? De la primera caída que se registró en muchas encuestas fue el tema universidades, después el tema jubilados, después el caso Libra. Y en este caso no hay un hito particular, ¿no? Y sí una economía que está en un proceso de desgaste, con el dólar fluctuante, con la inflación que vuelve, ¿no? a aumentar, aunque sea poco, pero vuelve a aumentar. Y algunas otras variables de la economía, como por ejemplo, no sé, como preocupación empieza a preocupar el desempleo, ¿no? Algo que se está moviendo. Y en ese escenario que se está moviendo en términos económicos, un gobierno que está acelerando el rumbo discursivo y político, ¿no? Y vos decías lo de la foto con la bandera, y yo creo que ahí hay una novedad que en realidad venimos arrastrando ya desde la campaña de Cava. El eje discursivo de la campaña de Cava y que parece querer sostener el gobierno, ¿no? También en la provincia de Buenos Aires, es el antikirchnerismo. Y digo novedad porque Milei, el gobierno de Milei, en realidad no tenían como único, digamos, enfrente nunca tuvieron solo el kirchnerismo, siempre hablan de la casta, ¿no? Sí. Y de golpe hay algo ahí que se fija y que parece como poner como principal antagonista o competidor al kirchnerismo, y no a un flanco móvil en el discurso como lo tenía antes. Entonces creo que ahí, a nivel discursivo, no se sabe nunca más, ¿no? Que se habló mucho ya de eso. Creo que hay otra novedad también ahí. Claro. Sí, si se quiere es bastante parecido a lo que era el macrismo en su momento, ¿no? Porque cuando surge Milei se diferencia del macrismo porque ellos eran enemigos de la casta y ahí entraban incluso referentes del macrismo. Ahora, en alianza con el macrismo, solamente le queda el kirchnerismo como el principal enemigo. Sí. Y si vos te fijas, perdón, una cosa, pero si vos te fijas en ese sentido, en la elección de Cava, si mirás cómo quedó pintado el mapa de Cava, vas a ver que donde antes había amarillo, ahora quedó violeta, ¿no? Entonces se solapó, fueron a buscar prácticamente al mismo electorado, no es que reforzó el electorado de sectores medios o bajos, como podrían ser los del sur de la ciudad. Julieta, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda. Yo creo que el gran interrogante ahora es qué tiene enfrente el peronismo para ofrecer, si es solamente antimileísmo o si ves que hay una propuesta que logre movilizar a un sector del electorado que todavía sigue muy apático frente a la participación en las urnas. Bueno, yo creo que el gran desafío de la política en este momento tiene que ver con la apatía, ¿no? Si ayer miraba qué había pasado en 2001, en las elecciones de octubre de 2001, antes del estallido, y lo miraba particularmente porque lo que hubo en ese momento fueron niveles altos de gente que hizo voto nulo o voto blanco, ¿no? Más allá de que también fue el primer descenso importante en el nivel de participación, estamos hablando de un nivel de participación del 75%, o sea, era alto, ¿no? El nivel de participación respecto a ahora. Pero algo había pasado y eso se marcó en las elecciones de octubre antes de lo que pasó en 2001. Entonces, creo que hay un fenómeno distinto, ¿no? Pero esto de que la gente no esté yendo a votar también tiene que ser un llamado de atención muy grande para
toda la escena política, ¿no? Para el gobierno también, porque más allá de que el gobierno capitalice, ¿no?, un discurso antipolítico, cuando no pueda capitalizarlo por falta de logros, por falta de anclaje, ¿no?, en cuestiones concretas, en algún momento eso se le va a venir en contra también al gobierno. Así que creo que el principal dato de esta elección tiene que ser lo principal que hay que mirar. Y después, respecto al peronismo, creo que el peronismo está en un escenario, digamos, complejo desde la elección de 2023, que se logró, ¿no?, una unidad, que de vuelta es una unidad también desde el punto de vista político. Lo que hay que ver es si desde el punto de vista discursivo y en términos de representación, desde esa unidad y desde el posicionamiento del peronismo, surge un mensaje claro, ¿no?, y un norte. Claro. De cara a la elección, el norte parece ser, digamos, la oposición a Milei, y eso seguramente va a movilizar al electorado que está esperando, ¿no?, que alguien lo represente. Electoralmente, probablemente, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, y en los sectores favorables, digamos, al peronismo, como puede ser la tercera sección electoral, va a haber sectores que van a estar movilizados sin dudas. Pero bueno, ¿qué datos tenés? Pensemos un poquito en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que es el primer escenario importante que tenemos ahora. ¿Qué datos tenés con respecto a esto que preocupa mucho, que es la deserción en las urnas? Y luego, con respecto a qué expectativas tiene el oficialismo, cuál sería el mejor de los desempeños y si eso le alcanzaría, ¿no?, porque ya hay algunos sacando cuentas al respecto, para llevar adelante las reformas que tiene comprometidas con el fondo y con el poder económico, ¿no?, laboral, tributario, etcétera. Mira, una de los Pablo Salinas, que es un politólogo, trazó 3 escenarios, uno de máxima, media y mínima de cara a la elección de octubre, ¿no?, la nacional. Y en ninguno de los 3 escenarios el oficialismo llega a tener los votos suficientes como para avanzar. Digo, va a tener que negociar en cualquier caso para avanzar en las reformas que quiere hacer, ¿no? Entonces, seguramente después de octubre, más allá de esta radicalización que estamos viendo en este momento, y inclusive, ¿no?, respecto a las alianzas, a cómo fue tejiendo las alianzas y lo que hizo con el PRO, ¿no?, la Libertad Avanza en este último tiempo, que fue romper para abajo al partido y llevarse una parte de los dirigentes, ¿no? Una alianza que no tiene tanto color de alianza institucional. Pero probablemente lo que vamos a ver es un partido que va a tener que, de vuelta, negociar. Yo no creo, lo que vamos a tener que ver es si va a negociar institucionalmente o va a seguir con este formato, ¿no?, de negociación que viene teniendo también en las cámaras, uno a uno, con los gobernadores, y con las distintas fuerzas, con el PRO, ¿no?, las distintas fuerzas políticas. Bien, veremos. Que no son opositoras. Cierra, Jair. Te cierro con una última, Julieta. Una novedad interesante de esta elección tiene que ver con el armado de 5 gobernadores al medio. Esta apuesta por una ancha avenida del centro nuevamente. ¿Qué futuro le augurás a este espacio que encabezan, entre otros, Puyaro y Yarlora? Bueno, lo primero que va a haber que ver de ahí es si surge un liderazgo, ¿no?, más allá de o si finalmente es, de vuelta, ¿no?, un espacio que se conforma con un espacio de negociación en relación al oficialismo. Por ahora parece ser eso, hay que ver si ahí surge un liderazgo. Y de vuelta, en relación a un esquema, digamos, de centro, ya hubo muchos intentos de avenidas del medio, ¿no?, y esquemas del centro en el país, y ninguno mantuvo una posición, digamos, clara, ¿no? Por ejemplo, no sé, desde la centro derecha, Larreta se desposicionó zigzagueando, ¿no? Y los que la mantuvieron como posición clara, en general no se ocupaban de los principales problemas y preocupaciones de los argentinos, ¿no?, que tienen que ver con la vida cotidiana, la economía, ¿no?, y cómo resuelven la pobreza, ¿no?, que creció mucho en los últimos años. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que hacen esos espacios y, sobre todo, insisto, si de ahí puede o no surgir un liderazgo o va a ser un grupo de negociación con el oficialismo. Julieta, muy interesante escucharte. Gracias por tu tiempo hoy.
No, gracias a ustedes. Mandamos un abrazo. Un abrazo. Estamos escuchando a Julieta Weisgol. La pueden buscar en las redes sociales, la pueden seguir en Twitter, Weisgol, con W, abogada, analista política en la 530.